para poder transgredir los derechos humanos. Alejandro Madrazo es doctor en Derecho y director del programa de Derecho a la Salud del CIDE. Se encuentra con nosotros vía Skype. Alejandro, tú formas parte de esta campaña Seguridad sin Guerra. Háblanos un poco más de ella. Buenas noches. El primer objetivo de la campaña es detener las propuestas de ley de seguridad interior que han sido presentadas ante el Congreso de la Unión. Específicamente las que más nos preocupan son las del senador Roberto Gil y las del diputado Camacho. Nos preocupan porque son leyes que están muy mal planteadas, que parece, en efecto, que lo que están buscando hacer es legalizar no solo lo que la Constitución prohíbe, que es el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, sino dar efectivamente un marco de impunidad para lo que ya hemos visto es un crecimiento francamente preocupante en las violaciones de derechos humanos por parte de nuestras fuerzas públicas. Entonces, el primer objetivo es detener las leyes en los términos en los que están siendo discutidas. Pero no basta con eso. Nosotros queremos llevar más allá la discusión para revisar la política pública que se improvisó en realidad hace 10 años, cuando Felipe Calderón lanzó la guerra contra las drogas militarizando a buena parte del país, y que no ha sido revisada a pesar de que las cifras consistentemente nos hablan de que no solo ha sido un fracaso, sino de que ha sido contraproducente. O sea, la militarización no nos ha brindado más seguridad, ha exacerbado la inseguridad. Entonces, lo que queremos, después de detener esta ley, es que se reformen las distintas leyes para que tengamos una política de seguridad pública que sí sea eficaz. Nuestro lema es: detengamos la militarización, formemos policías. Entonces, lo que necesitamos son policías serias, confiables, en el que un policía esté bien entrenado, pero que además tenga estabilidad laboral y tenga prestaciones. O sea, llevamos toda nuestra historia en realidad con policías a las que nosotros hacemos como que les pagamos para que ellos hagan como que trabajan. Y el desastre de seguridad pública se debe a que en ese contexto, en el que las policías son muy endebles, aventamos al ejército y militarizamos. Entonces, Alejandro, ¿qué opinas del mensaje que envió la Sedena esta semana? Lo que yo veo es a la clase política haciendo botín político electoral del tema y al ejército llevando su propia agenda. Y sí, a mí me preocupa mucho que lo que estamos viendo es lo que yo creo que es una abierta injerencia del ejército en una situación electoral, político-electoral, y debería preocuparnos a todos. Pero sobre todo es responsabilidad del presidente de la República que los funcionarios de su gobierno no se estén metiendo en cuestiones político-electorales. Eso fue lo que llevó a la crisis política del 2006, precisamente el Tribunal Electoral lo dijo, que el presidente Fox había puesto en riesgo la elección en 2006. Bueno, pues yo diría que el presidente Peña Nieto, con sus omisiones y su gabinete y el ejército que él comanda, están poniendo ya en riesgo el proceso electoral a la hora de estar haciendo botín político de una política pública que no tendría que ser político-electoral, que tendría que tomarse con seriedad, que debería estarse legislando con base en evidencia, no con base en ocurrencias y no con base en los intereses político-electorales de los actores. Ahora, Alejandro, como parte de esta campaña Seguridad sin Guerra, ustedes hacen un llamado a escuchar las voces de las víctimas. ¿Cuál es la relevancia en este contexto que estamos comentando de hacerlo, de escuchar a las víctimas de la violencia? Tenemos una tasa de homicidios 3 veces más alta de la que teníamos hace 10 años. Entonces, todos somos víctimas en ese sentido. Pero hay un grupo de víctimas que son las víctimas directas de la violencia oficial y que han quedado sistemáticamente estigmatizadas e invisibilizadas a lo largo de este proceso. Lo que la realidad refleja es que no sabemos quiénes han sido la víctima de la guerra porque la Procuraduría no investiga. O sea, la autoridad señala y estigmatiza a quienes sufren la violencia, a las víctimas de la violencia, a los muertos, a los lesionados, a los desaparecidos, pero no hace una investigación para respaldar esa estigmatización que aprovecha políticamente, francamente. Entonces, lo que queremos nosotros es que se escuchen las voces. Estoy seguro que entre la gente que ha muerto a lo largo de esta guerra hay muchos que habían roto la ley y que habían delinquido. Pero también estoy seguro que hay una enorme cantidad de gente que ni la debía ni la temía. En un sistema jurídico de Estado de Derecho nadie debe ser ejecutado en la calle, debe ser juzgado. Entonces, en ese sentido, nadie la debe ni la teme. Pero lo que quiero decir es, hay mucha gente que no tenía nada que ver con ni la delincuencia, ni la organizada, ni la desorganizada, ni la casual, ni la ocurrente, y que le tocó bala.
Y hay casos emblemáticos que estamos visibilizando en este video, unos que ya conocíamos, el retén en rumbo a playas de Matamoros, en el que se acribilló una familia completa, por ejemplo. Esos son lo que el gobierno descalifica como daño colateral, así como, uy, se nos chisporroteó. Perdón, pero no se les chisporroteó. No tienen protocolos adecuados, no tienen armamento adecuado, no tienen entrenamiento adecuado, tienen protocolos que hablan de simplemente abrir fuego con mucha facilidad cuando alguien es sospechoso. O sea, hay responsabilidad del Estado en ese daño colateral. Pero además, hay muchos casos, y están documentados en el video, y están documentados en los videos que acompañan, en el que el Estado agarra de chivo expiatorio a alguien que es inocente. Esas voces no pueden estar ausentes en el debate sobre la política pública en materia de seguridad pública en este país. No pueden estar ausentes de la Ley de Seguridad Interior. Alejandro Madrazo, muchas gracias por esta comunicación. Buenas noches. A ti. Bueno, Alejandro Madrazo hablándonos sobre esta